buenas noches, bienvenidos a Anclaje 619 este viernes, en donde tenemos unos invitados especiales, pero el invitado más especial eres tú, así que quédate con nosotros ahí en la transmisión de este programa para que estés pendiente del tema interesante que traemos hoy. Así que tenemos desde Tepecoyo a nuestro pastor Adilio. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bendición estar entre muchos jóvenes y para mí es un privilegio estar juntamente con ustedes. Para nosotros también es un privilegio tenerlo por acá y tenemos a alguien de casa también, pero que tenía tiempos de no estar por acá con nosotros y es Meli. Hola jóvenes, Dios les bendiga. Es un privilegio el poder estar nuevamente en este programa. Bueno, antes que nada quiero hacerles una pregunta a ustedes para ir orientándonos un poquito al tema de que vamos a desarrollar esta noche, y es: ¿ustedes ya están completamente seguros de su salvación? Amén. Sí, la palabra nos enseña que sí debemos tener una seguridad que la tenemos en Dios, ¿verdad? Y sí, es bueno saber eso. Okay, Meli. Y también, aparte de lo que dijo el hermano, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros aceptamos a Dios como único y suficiente Salvador, Dios por gracia nos ha dado esa salvación. Pero en este recorrido de la salvación hay que tener, nosotros tenemos que darle nuestra voluntad al Señor. Porque si nosotros ya ya no queremos que nuestra voluntad propia gobierne a nosotros, ahí estamos dejando que el Dios obre en nosotros, que hayan cambios en nosotros. Pero entonces, ¿qué pasaría si no tenemos cambios? ¿Realmente tenemos salvación? ¿Fuimos salvos o nunca fuimos salvos? La Biblia nos enseña muchos ejemplos acerca de aquellas personas que Dios llamó y la palabra enseña de aquellos que Dios atrae, o sea, que va a traer. Y el detalle es que muchos están ahí en ese llamado, pero hay cierto descuido, digámoslo así, por parte nuestra, negligencia, en el cual uno puede hacer cosas que al final uno se enfrente en no tener esa salvación. Bueno, al final vamos a ver algo muy, muy especial, porque se me venía a la mente cuando el apóstol decía: no descuidemos esta salvación tan grande. Imagínense, tenemos que cuidarla, tenemos que estar pendiente de nuestra salvación. Sí, y muchas veces pasa de que nosotros, ya decidimos, ya nos llegaron a preguntar o tuvimos un encuentro con Dios tras una situación que pasamos y decimos, yo decido vivir en santidad, o yo decido empezar a caminar en santidad. Pero muchas veces viene la parte de que tenemos una lucha o una tentación ahí que nos llega y seguimos abrazando eso. Sigo yendo a la iglesia, sigo leyendo su palabra, pero sigo abrazando este pecado. Entonces, bueno, no sé si quieres opinar sobre eso. Dale. Bueno, con eso que tú estabas mencionando, es muy importante tener claro que en esta carrera del Señor es de decisiones. O sea, tú tienes que tomar la verdad, porque vaya, Dios es tan especial con cada uno de sus hijos, que Él es muy caballeroso. Él siempre te toca. Pero Él está esperando a que tú le abras el corazón. Pero cuando nosotros llega un momento en que no queremos soltar, como eso que nos está atando, ¿verdad? Ahí es donde, es como que, bueno, lo vamos a dejar así en pausa, pero también viene una corrección de parte del Señor. Correcto. Porque cuando ya somos hijos del Señor, Dios nos disciplina. Entonces, y siempre Dios va a querer lo mejor, ¿verdad?, para uno de sus hijos. Pero no sé. Fíjese que la Biblia habla muy, muy claro acerca del pecado, y lo presenta el pecado, bueno, en Romanos presenta a la muerte como una reina y al pecado como un rey, porque dice: y el pecado reinó. Entonces, y la palabra reinar habla la Biblia que se encarga de decir el diccionario que es gobernar. Entonces hay un cierto gobierno sobre nosotros del pecado, pero nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios para que ese gobierno sea anulado. Y qué mejor recurso que ha dejado el Señor para nuestras vidas, que es la sangre de Cristo. Tenemos ese recurso todos nosotros, seamos grandes, seamos pequeños, seamos jóvenes, seamos ya un poco adultos, tenemos ese recurso maravilloso que el Señor ha dejado para que ya no tengamos el gobierno del pecado sobre nuestras vidas.
Sí, y es algo que lo veíamos en temas pasados, bueno, y en los discipulados semilla los hemos estado tocando, el ámbito de que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la magnitud que tiene que el pecado empiece a gobernar nuestras vidas y nos volvemos esclavos del pecado. Exacto. Entonces, con algo chiquito que nosotros aceptemos o con una decisión que nosotros tomemos errónea, va a venir el pecado y va a seguir creciendo, se va a ir metiendo en nuestro corazón más y más, más y más, y va a llegar un momento que la famosa frase yo lo puedo dominar, ya no. Entonces tenemos que, como decía el hermano Dilio, cuidar esa salvación, tener que empezar a caminar y mantenernos en esa firmeza. Sí, la escritura habla de que si uno va a agarrar fuego y no se va a quemar, y hay un proverbio que dice, uno va a caminar descalzo sobre las brasas y no se va a quemar. Imagínense que lo duro que hace el pecado en nuestras vidas, que cuando lo abrazamos, es como cuando usted quiere abrazar un erizo, ¿verdad? Va a salir espinado, ¿verdad? Entonces así es el pecado. Si uno quiere abrazar y mantenerlo ahí, y si es pecado, uno tiende a mantenerlo en oculto. Entonces, pero siempre va a haber una consecuencia, y más a las edades que están todos ustedes, ¿verdad? Que Dios nos ayude a todo, porque nosotros vamos pasando esa edad, pero siempre el pecado está ahí, y Dios nos ha dado la capacidad a todos para que podamos, con la ayuda de Él, aniquilar, así como le dijeron al pueblo de Israel, aniquila a tus enemigos, acábalos. Así Dios nos enseña a través de su palabra que tenemos la capacidad. Sí, aprendamos a ceder a Dios todas nuestras debilidades. Así es. Vayamos a la cruz, que pues entreguemos y le decimos, yo ya no puedo con eso, pero aquí viene algo bien importante. La cruz o el sacrificio que Dios hizo de enviar a su hijo a la cruz, tampoco es como un amuleto, si lo podemos ver así, que yo tengo permiso de pecar y ay, voy a la cruz, o ay, voy a pedir perdón, porque realmente no estás teniendo un cambio genuino en tu corazón, sino que estás manteniendo el pecado ahí, pero no avanzas, no lo cedes, sino que lo hago, me pido perdón, lo hago, pido perdón, lo hago, pido perdón, entonces realmente eso salva. Por eso es que nosotros, la verdad es que es de mantenernos en oración, ¿verdad? Y estarle pidiendo al Señor que nos dé esa capacidad para decir, no, ya esto me afecta, yo quiero poner un límite, y desde este límite empezar a crecer, ¿verdad? Y hacer siempre de agradar a Dios en todo momento. Sí, la salvación es un regalo, ¿verdad? También es un tema muy, muy abundante que Dios nos ha dado, es algo especial de parte de Dios, y algunos sí toman la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. Acuérdense, en el ejemplo que da la Biblia es Caín. En Judas y en primera de Juan 3:12 habla de quién era Caín, y dice que era del maligno y que él tomó la gracia y la convirtió en libertinaje. Entonces no podemos tomar la gracia de nuestro Dios, la salvación que nos ha dado, como un regalo y tomarlo así. Es algo que no merecemos. Nosotros no merecemos salvación porque somos pecadores, pero Dios en su misericordia nos ha dado su amor, su perdón, su salvación. Y no tomemos eso como un libertinaje. Al contrario, como dijimos al inicio, cuidémoslo. No dejemos eso de caer de que como una excusa, no lo veamos como una excusa de que por gracia he recibido esto, entonces puedo salir. Pero, o sea, también sabemos de que no somos perfectos. Obviamente, el hermano Dilio lo decía, somos pecadores, no merecíamos esto, pero tenemos que dejar de que el Espíritu Santo empiece a orar en nosotros, que menguar nosotros para que crezca el Espíritu Santo, como dice la alabanza ahí. Sí, enseña la Biblia acerca de Sansón. No sé si lo han tocado algún día, pero Sansón era un muchacho, igual que tú, dice la alabanza, ¿verdad? Pero no, dice la Biblia que este hombre no le pedía a Dios en su debilidad, él buscaba cómo caer prácticamente. El nombre de Sansón es Sol, y entonces dice que él buscó a Dalila. Bueno, buscó a mujeres que no eran del pueblo de Israel y cayó en ese pecado. Imagínense, cayó teniendo esa salvación, expuso su salvación, y al final usted y yo sabemos cómo él terminó, ¿verdad? Entonces, sí, no somos perfectos, pero la gracia de Dios nos ayuda en todo momento. Amén. Y por eso está
un texto bíblico que dice que en medio de nuestras debilidades, que es su poder, ¿verdad? Se enseñaría en nosotros para que nos perfeccione día con día. Entonces, yo sé que no es fácil. Bueno, en los jóvenes hay muchas formas, ¿verdad? Que hay muchas tentaciones, pero nosotros tenemos que tener que Dios siempre nos ponga esa luz, ¿verdad? Y esa dirección, porque sabemos que con nuestras propias fuerzas, pues nuestra carne siempre va a querer hacer lo que le conviene. Pero mediante nosotros estemos en esa cercanía con el Señor, en oración, leyendo la palabra, ayunando, ahí es donde nosotros vamos a ir descubriendo y Dios nos va a ir hablando, mira, estas áreas no están bien, ¿verdad? No, y es que para seguir cuidando el templo de Dios. No, y es que el diablo tiene las herramientas así, busca de qué forma pintarte lo más bonito y lo que más te gusta y es deleitoso y todo, pero Meli decía, nosotros también tenemos herramientas para pelear contra eso, la oración, la palabra, el ayuno, y no, o sea, no decimos acá que no les va a costar, porque a todos nos cuesta, o sea, es algo que nuestra carne disfruta, el pecado es algo que la carne disfruta y es deleitoso para nosotros, pero mayor es el galardón que nos espera si guardamos la palabra y perseveramos en el camino. Sí, bueno, la enseñanza de parte de Dios siempre se ha dado en todos los tiempos, para todas las generaciones. Entonces, la palabra dice resistir y enseña que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, pero a nosotros se nos es dada la palabra de parte de Dios que tenemos esas armas y podemos resistir. Pero ¿cómo vamos a resistir? Como lo decía Meli, en oración, en búsqueda de Dios, en devoción, en ayuno. Es algo que gracias a Dios se está levantando en estos tiempos y Dios está tocando a los jóvenes y está convocando a los jóvenes en el cual Dios se quiere manifestar muy grandemente. Y qué bueno que ustedes han comenzado con este movimiento que es de parte de Dios, sí, realmente es de parte de Dios. Abonando lo que dijo el hermano Adilio, bueno, donde nosotros nos encontremos, sea en la casa, sea en el trabajo o en la universidad, ahí es donde nosotros comienza ese reto, ¿verdad? Que van a venir personas que nos van a decir, no, hace tal cosa. Y ahí es donde uno, si tiene esa luz del Señor, uno va a tomar esas decisiones y decir, no, esto no me conviene, ¿verdad? Sí, porque como decía también el hermano Delio, de que el pecado nosotros, o sea, como sabemos que es malo, entonces lo hacemos en oculto. Entonces cuando estamos solitos, cuando estamos ahí, es que donde nosotros tenemos que ponernos a prueba nosotros mismos y entregarle esas conductas a Dios. Y creo que ese tema nos invita a cada uno de nosotros y a ustedes también a examinarnos a nosotros mismos, a examinarnos y decir, ¿qué conductas tengo yo de mi vieja naturaleza todavía? ¿Qué tengo que ceder todavía que no he podido? Y que ya sabemos que está mal, pero lo seguimos manteniendo ahí, lo seguimos teniendo. Entonces creo que es algo que debemos dejarle a los jóvenes esta noche, de qué conductas tengo yo que ceder todavía. La Biblia, fíjese que en uno de los evangelios habla de tres tipos de lo que debemos ser. Si usted se recuerda, en Mateo habla en el capítulo 25 acerca de las vírgenes. Y dice que las vírgenes que se prepararon, vieron 5 vírgenes que se prepararon y eran prudentes. Entonces lo que nosotros debemos ser en este tiempo es prudente y prepararnos. Pero después presentan a los siervos fieles. O sea, tenemos que ser fieles. O sea, es algo que tenemos que ser nosotros, fieles. En los jóvenes, en sus estudios, en su trabajo, algunos ya tienen trabajo con sus familias, deben ser fieles en la congregación, en aportar los recursos que tienen, sus tiempos, sus dones. Pero después presentan otro ejemplo muy claro acerca de aquellos, yo lo buscaba, de aquellos que son ovejas. Imagínense, ahí presenta esa parte de la Biblia, las ovejas y los cabritos. Y dice que a las ovejas Dios las pone a su derecha. Y imagínense, cabritos al otro lado, y dice que a los cabritos, a las ovejas, les dice que sean bienvenidos, que les da la bendición. Pero ¿qué es una oveja? ¿Qué es lo que obtiene de una oveja? Es la lana.
Entonces ahí está hablando de que aporta la obra de Dios. O sea, no solo económico, sino él aporta su tiempo, aporta su servicio, sus dones. Ese va a llegar de parte de Dios a ser fiel y después va a tener la unción que tuvieron las vírgenes. Imagínense qué ejemplo más hermoso. Ustedes y yo necesitamos ser así, en ese nivel, aportar nuestros recursos. Dios nos va a dar la gracia para ser fieles y nos va a dar su unción. Y jóvenes llenos de la unción de Dios, mire, el pecado que venga, uno lo va a resistir con su gracia, con su ayuda del Espíritu Santo y la ayuda que viene de parte del cielo. Qué bonito verlo desde ese punto de vista, donde nosotros invirtamos todo lo que tenemos, no necesariamente económicamente, como lo vimos en temas anteriores, sino también nuestro tiempo, nuestras habilidades y todo eso, que es la mejor inversión que podemos hacer, porque si permitimos nosotros invertir en eso, en el reino de Dios, Dios se va a ocupar de todas nuestras demás necesidades y Dios va a cuidar de nosotros en todas las áreas. Entonces, ya para finalizar, porque ya el tiempo se nos ha terminado, yo de mi parte, jóvenes, solo quiero dejarlos con eso, de que nos examinemos si realmente nosotros hemos tomado la decisión de empezar a caminar en santidad e intentar ceder todas esas conductas, todas esas debilidades que nosotros tenemos de nuestra vieja naturaleza, si ya las cedimos y si ya permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y si no, pues ahí está Dios siempre pendiente para escucharte, Dios siempre está pendiente para perdonarte y para darte la libertad necesaria. Entonces examinémonos cada uno de nosotros y, como decía el hermano Elio, invirtamos nuestro tiempo, que yo lo he dicho en temas anteriores, se lo he dicho a quien puedo la oportunidad de hablar. Ser cristiano no es aburrido, un joven cristiano no es aburrido, que dicen, es que mejor la fiesta, o mejor esto, mejor tomo, mejor... eso es algo efímero, es algo que se acaba. Pero el gozo del Señor, de verdad que perdura para siempre, y nosotros cada vez que venimos a la iglesia venimos a hacer fiesta acá también. Entonces, es bien bonito. Entonces, de mi parte solo eso, no sé si ustedes quieren... Yo solo quiero dejar como este pensamiento, ¿verdad? O no, este comentario, que... nuestra salvación es algo personal. Digamos que si yo estoy aquí en la iglesia por mucho tiempo, he estado aquí, mi familia ha estado aquí, muchas veces podemos a veces caer en eso de que, mi papá y mi mamá ora, entonces por él yo ya soy salvo. No, aquí es de cada uno, tiene que ir trabajando, ¿verdad? En su templo, cuidarse para el Señor y orar. Y que nunca descuidar esa comunión del Señor, porque cuando descuidamos esa comunión, ahí es cuando se pueden abrir muchas puertas y hasta que, bueno, el enemigo es siempre astuto, ¿verdad? Pero ahí solo eso les invito, que ustedes siempre se mantengan en esa búsqueda del Señor, en esa oración, en esa palabra también, meditándola. Y también el ayuno, ¿verdad? Para irnos fortaleciendo en esas áreas que somos débiles. Amén. Jóvenes, la Biblia habla acerca del que el pecado siempre va a estar a la puerta. Pero Dios, en su misericordia, nos dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Si nosotros hemos fallado, acuérdese, si usted ha fallado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vayamos a la cruz, busquemos su misericordia, busquemos su gracia. Este es el tiempo para buscar al Señor. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Meli, hermano Delio, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto tenerlos acá. No, gracias a ustedes por invitarnos y hacernos parte de este programa. Qué bendición. Dios les bendiga. Bueno, jóvenes, gracias por estar con nosotros esta noche. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y quedarte pendiente cada viernes de la transmisión de este programa. Así que nos vemos en el próximo episodio de Anclaje 619.